42 años, una esposa, 2 hijos, profesor, afilió al Partido Comunista y dicho por muchos que era un esposo y un padre ejemplar, hasta que un día en una parada de buses mostró su verdadera cara. Pero aún no llegamos a ese momento de la historia. Antes de empezar, quiero aclarar que todas las fuentes de las que saqué la información van a estar en la descripción. Ahora sí, sin más que decir, vamos al tema del que vinimos a hablar. Andrei nació el 16 de octubre de 1936. De entrada nos podemos dar cuenta que nació en una de las peores épocas para vivir en general, ya que en ese momento la Unión Soviética estaba pasando por una hambruna en la que murieron millones de soviéticos. Y para echarle más leña al fuego, según varios biógrafos de Andrei, aseguran que su madre le contaba una historia de que su hermano mayor, Stepan, había sido secuestrado y comido por caníbales antes de que él naciera, que de hecho por el contexto por el que pasaba la Unión Soviética era normal esto, por lo que Andrei creció con muchísimo miedo de que le pase lo mismo, y tampoco tenemos que olvidar que creció en plena Segunda Guerra Mundial. Aseguran que él vio en una ocasión como un soldado de la Alemania nazi abusaba sexualmente de su madre. Imagínate el shock emocional que puede sufrir un niño de entre 5 y 9 años viendo esto. Y si vos te preguntás si esto fue todo para convertir al niño en el asesino despiadado que fue, la respuesta corta es que no, porque esto recién acaba de empezar. Todo esto lo llevó a generar un asustadizo, tímido e introspectivo carácter que a su vez hizo que sus compañeros lo molesten tanto física como verbalmente, lo que de paso conllevó a que le costara socializar con mujeres. De hecho se dice que su primera eyaculación fue con un abrazo de una mujer, que por cierto era incapaz de mantener una erección. Ténganlo en cuenta porque esto va a ser muy importante en el futuro. También pasó por el ejército, pero adivinen, tampoco era tomado en serio, por lo que ya cansado de todo, el joven Andrei emigró a Moscú en 1955 e intentó ingresar a la universidad a estudiar Derecho, pero fue reprobado en el examen de ingreso. Hasta ahora la imagen que tenemos de él es que técnicamente parecía castigado por Dios, nada le salía bien y ni siquiera tenía amigos, un desgraciado era prácticamente, pero no dejó que esto lo detenga y ocupó los siguientes años de su vida en el estudio. A través de escuela de formación y también de cursos por correspondencia obtuvo diplomas de literatura rusa, ingeniería y también un título de marxismo-leninismo. En 1963 se instalaría en la ciudad de Rostov, conocería a una de las amigas de su hermana con quien tendría una buena relación y se terminaría casando en un futuro teniendo 2 hijos, a pesar de su problema para mantener la erección. Se convertiría en un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca le levantaba la voz a sus hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. Su vida parecía ir escalando, por lo que 8 años después, en 1971, empezaría a trabajar como profesor en una secundaria, pensando que ahí se ganaría el respeto de muchos jóvenes, pero ahí se convertiría en un blanco de bromas. Los estudiantes lo desobedecían, no respondían a sus consignas, fumaban delante de él y le pusieron un apodo: el Ganso, y en 1974 sería despedido de la secundaria en la que trabajaba por reiteradas denuncias de abuso por parte de sus alumnos. Luego se mudó con su familia a la localidad de Shahty, donde comenzó a trabajar en un instituto de formación profesional, a la vez que clandestinamente compraba una vivienda precaria para llevar adelante la que sería su doble vida a las afueras de la localidad. El 22 de diciembre de 1978 se encontró en una estación de buses a una niña de 9 años de edad, a la cual le ofreció un chicle, ella aceptó sin más, y empezaría una conversación aprovechando que sabía cómo hablarle a los niños, ya que era padre y había sido maestro. La conversación terminó ofreciéndole a la niña irse con él a una cabaña, por lo que esta, sin sospechas de nada, aceptaría, y ahí es donde empezaría lo peor. Le sacaría la ropa a la niña a la fuerza y accidentalmente le haría un rasguño del que salió sangre, lo que le ocasionó una erección inmediata, estableciendo un vínculo fatal entre sangre y sexo. Luego sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada se acercaba más al orgasmo, por lo que no paró de hacerlo hasta la eyaculación. Acababa de darse cuenta que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer. 2 días después, la policía encontraría el cuerpo de la niña en un río cerca de la cabaña, y a pesar de la falta de pruebas, inculparon a un conocido agresor sexual, Alexander Kravchenko. Y es que todo esto es obvio. Andrei era el típico marido sumiso que hacía todo lo que su mujer le ordenaba. Nunca sospecharían de él. En 1981 se convertiría en un funcionario de fábrica y casualmente su nuevo puesto requería que viajara muy frecuentemente, así que tenía la excusa perfecta para continuar asesinando en más lugares sin pudor. Su modus operandi era sumamente enfermizo. Elegía a su víctima entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús. Sus víctimas eran niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos habían muchos escapados de casa y retrasados mentales, ya que se dejaban convencer más
más fácilmente y agradecían su ayuda, y con algún pretexto los convencía para que lo siguieran a alguna zona boscosa. Una vez ahí, les infligía numerosas puñaladas, entre 30 y 50. Casi todas sus víctimas sufrían la mutilación de los ojos, lo que era como su sello personal. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos, ya fuera con sus afilados cuchillos o incluso con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les deformaba la cara a golpes. Para ocultar su impotencia, a veces, con la ayuda de una ramita, colocaba el semen en la vagina de la víctima. En el caso de los niños, los atacaba nada más hallarse a solas con ellos en el bosque. Un golpe para aturdirlos, las manos atadas y unos golpes de cuchillos poco profundos para establecer su dominio sobre ellos. Les cortaba los genitales o solamente le extirpaba los testículos, que los guardaba a modo de trofeo. En algunas ocasiones realizaba esas amputaciones cuando la víctima se hallaba con vida, aunque no consciente. También practicaba actos de canibalismo y en sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes blanditas del cuerpo. Su segundo asesinato fue casi 3 años después, el 3 de septiembre de 1981. Su víctima, una adolescente prostituta de 17 años, con quien intentó mantener relaciones sexuales, pero no pudo, y ante el desprecio de la chica hizo lo siguiente. Primero la estranguló hasta matarla, entonces se masturbó hasta eyacular sobre su cadáver y después mordió su garganta como si fuese un animal, sacó su cuchillo y la apuñaló. Más tarde le cortó los senos y se comió los pezones. Luego comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza guerrera alrededor del cuerpo. En esos momentos supo que volvería a matar. Su primer víctima masculina fue un niño llamado Oleg, de tan solo 9 años. El Instituto de Serbsky de Moscú, perdón la pronunciación, diseñó el perfil de un hombre normal, probablemente casado, con un trabajo regular, y por el esperma hallado en los cuerpos de una de sus víctimas, se supo que su sangre era el grupo AB. El 14 de septiembre de 1984 detuvieron a Andrei en el mercado de Rostov, ya que en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Andrei parecía un hombre respetable y tras hacerle un análisis de sangre, esta resultó ser del grupo A, bastante raro, y enseguida fue puesto en libertad sin cargos. A estas alturas, los archivos de la policía contenían datos de más de 25.000 sospechosos. El 17 de octubre de 1990 volvería a matar en un bosque cercano a la estación de Donleshosk. Perdonen la pronunciación, les juro que intento leerlo lo mejor que puedo. Este crimen absorbió a toda la policía local y a una fuerza antidisturbio de 100 hombres, pero 2 semanas después, Chikatilo volvió a actuar. El 6 de noviembre de 1990, un policía vio salir del bosque a un hombre con traje y corbata mientras vio como este se lavaba las manos en una fuente. Advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió los documentos y elevó un informe de rutina. 5 días después encontraron un nuevo cadáver en ese mismo lugar, el cual estimaron que llevaba muerto más o menos una semana. Todo concordaba con que era Andrei Chikatilo. El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el del informe del policía, hasta que lo arrestaron el 20 de noviembre. Andrei tardó 10 días en colaborar con las autoridades, a las cuales le contó su difícil y duro pasado, el por qué hizo lo que hizo, y también con la ayuda de un maniquí describió cómo hacía lo que le hacía a las personas, cómo los mutilaba, cómo le hacía las vejaciones, y su testimonio horrorizó a todos los allí presentes, ya que no podían creer que por fin hubieran dado con el asesino más despiadado del país. Lo que la policía dedujo fue que Chikatilo estaba haciéndose como que tenía una enfermedad mental para así salir libre, aunque los psiquiatras del Instituto de Serbsky no decían lo mismo. En octubre de 1991 dieron a conocer sus conclusiones diagnosticando que el asesino estaba completamente cuerdo. El juicio de Andrei iniciaba en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Con la cabeza rasurada, el primer día deleitó a los fotógrafos sacándose la ropa y meneando el pene gritando: "Fíjense qué inutilidad". ¿Qué pensaban que podía hacer con esto? Los jueces no dudaron en anunciar su veredicto final. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena de muerte, y aunque intentaron evitar la ejecución, esta se produjo el 15 de febrero de 1994. El protagonista de este video murió de un tiro en la cabeza. Y esto sería todo por hoy. Díganme qué les pareció el caso, si lo conocían o no. Y también díganme si les gustaría que haga este tipo de contenido. Síganme en Instagram, está en la descripción. Denle like, suscríbanse al canal. No confíen en pelados. Yo me despido. Chau.